A lo mejor muchos hemos escuchado hablar de esta palabra, de una palabra que los cristianos nos identificamos, ¿ya? Que es la cruz, ¿ya? Es algo que va con nosotros, con los cristianos, y que debemos entender lo que el Padre quiso revelar a través de este acto de la cruz del Calvario, a través de este camino que hizo Jesús hacia su crucifixión. Bien, el título de hoy se llama así, El llamado para llevar la cruz. En esta semana nos situaremos en el Evangelio de Marcos, ¿ya? Para ello necesitamos tener algunas ideas claras con respecto a este Evangelio. Se piensa que la audiencia de Marcos fueron los gentiles y más específicamente los romanos. Para Marcos, la persona de Jesús es más importante que sus enseñanzas. Marcos es el segundo y más breve evangelio de los 4 y contiene 16 capítulos. Se cree que este evangelio se escribió después de la muerte de Pedro y Pablo. Marcos fue un testigo ocular de los hechos, pero Pedro sí lo fue. Marcos no fue apóstol, pero Pedro sí. Sin embargo, hay un personaje que se llama Papías, quien fue un discípulo de Juan y testificó que Marco es el autor de este evangelio. El énfasis en este evangelio es la actividad, ¿ya? Aquí en este evangelio vemos que Jesús se movió mucho en milagros, en sanidades, ¿ya? Marcos se preocupó de relatar mucho la actividad que Jesús hizo en el tiempo que estuvo con nosotros aquí en la tierra. Marcos describe a Jesús mientras se mueve activamente de un lugar a otro y satisface las necesidades físicas y espirituales de toda clase de personas. Marcos no registra muchos de los sermones de nuestro Señor, porque su énfasis está en lo que Jesús hizo, ¿ya? Cuando ustedes vayan a leer el Evangelio de Marcos se van a dar cuenta, ¿ya? Cómo Marcos se preocupa de relatar cada cosa que Cristo hizo, cómo se movió en las sanidades, cómo interactuó con las personas, cómo Él enseñó. Marcos no registra mucho de los sermones de nuestro Señor, porque su énfasis está en lo que Jesús hizo. Revela a Jesús como el siervo de Dios enviado a ministrar a los que sufren y a morir por los pecados del mundo. En el día de hoy nos referiremos a un tema en específico acerca del llamado que Jesús hace para llevar la cruz. Aquí en Marcos, Cristo Jesús habla de la cruz antes de ser crucificado. Él empieza a hablar de la cruz. En Marcos 10:45 dice así, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Jesús había estado enseñando que el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, cuando él hablaba del Hijo del hombre estaba hablando de sí mismo. Y él decía que debía padecer muchas cosas y que sería rechazado por los ancianos y llegaría a la muerte y después de 3 días resucitaría. Al escuchar esto, Pedro lo lleva aparte y comienza a reprochar a Jesús. Pero Jesús, volviéndose a él y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. Inmediatamente, Jesús, después de reprender a Pedro, se dirige a los que están cerca y les revela lo que significa ser guiados por un Mesías sufriente. En Marcos
capítulo 8, del versículo 34 al 36. Dice así: entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien dice, quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? Aquí vemos a Jesús haciendo un llamado a la multitud, no solo a sus discípulos, y observamos lo que menciona. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, toma su cruz y sígame. Estos versículos, fíjense que conllevan de destacar 3 puntos. El primer punto es el requisito para seguir a Jesús. El segundo, la promesa para todo creyente. Y el tercero, la advertencia para cada generación de incrédulos. Para los discípulos de Jesús, la muerte del Mesías no solo los rescata del camino fácil que se dirige al infierno, sino que también los coloca en el duro camino que va hacia el cielo. El sufrimiento de Jesús fue en su última instancia para que nosotros no sufriéramos para siempre. Solo uno podía soportar la cruz. En Hebreos 2:10 dice así: todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, tome su cruz y sígame? Él hace de esta frase un llamado a los seguidores. Muchas veces las personas y nosotros mismos hemos interpretado la cruz como una carga que debemos llevar en nuestras vidas, ¿ya? Cuando usted muchas veces escucha hablar a las personas que hacen un comentario de, a lo mejor de algún problema que tienen, ¿ya? De un hijo difícil, de una situación complicada, de una enfermedad, y hablan de que es la cruz que llevan, es lo que tienen que cargar. Muchas personas interpretan la cruz como una carga que deben llevar en sus vidas, como un matrimonio abusivo, un trabajo ingrato, un cáncer, una separación, divisiones en la familia entre hermanos, padres, etc. Se enseña que todas estas cargas de la vida es la cruz que te tocó llevar. Todo esto está muy distante a lo que Jesús quiso decir. Jesús aquí no estaba hablando por parábola, estaba estableciendo la dirección de lo que implicaría seguirlo. ¿Ya? Con este acto, Jesús, y con todas estas palabras que él habló sobre la cruz, él nos daba la dirección, ¿ya? De cómo seguirlo, de lo que implicaba esto. Cuando Jesús llevó su cruz hasta el Gólgota para ser crucificado, nadie pensaba en la cruz como símbolo de una carga que había que llevar. Para que una persona en el primer siglo la cruz significara una sola cosa, la muerte por la forma más dolorosa y humillante que los seres humanos podrían desarrollar. ¿Ya? La cruz significaba la humillación más grande en esa época. Era el sufrimiento más terrible que puede sufrir un ser humano. Era mostrar públicamente el gobierno y la posición y el poder que tenía el gobierno romano ante ese criminal que estaba ahí crucificado. La crucifixión se reserva particularmente para los delincuentes que se habían rebelado contra la autoridad. Tomar la cruz se refería a la práctica de obligar a un condenado a llevar el madero de la cruz hasta el lugar de la ejecución. Pero, ¿qué quiso decir Jesús realmente? Jesús
se refirió a la cruz que tú y yo debemos tomar. Se refirió a algo personal, al costo del discipulado. Esta declaración que Jesús hace ocurre inmediatamente después de anunciar su muerte y resurrección. Ahora, ¿a qué se refería Jesús con negarse a sí mismo? Tal vez usted piensa que el negarse a sí mismo es negar los deseos, ¿ya? Lo que queremos, las cosas que queremos, los sueños, ya sean cosas materiales, ya sean anhelos, como el éxito, el amor a un trabajo. Nada de esto tiene que ver con lo que Jesús habla. Nada. Hay dos consideraciones que nos guiarán hacia una comprensión correcta del significado de las declaraciones de Jesús. Número uno, una mirada más cercana. ¿Cuál es esa mirada más cercana? ¿Con qué frase la podemos describir? Niéguese. El verbo griego traducido aquí como niéguese es aparniomai. Aunque esta palabra puede significar simplemente negar la verdad de una afirmación, casi siempre esto se asocia o relacionan con una persona. El negarse a uno mismo en el Nuevo Testamento es la separación intencional de una relación con una persona en particular. ¿Ya? Mire, el negarse a uno mismo en el Nuevo Testamento es la separación intencional de una relación con una persona en particular. Otra traducción podría ser repudiar o renunciar. Por ejemplo, este es el verbo utilizado cuando Pedro niega a Jesús, es decir, Pedro niega que conoce a Jesús o que tiene alguna relación con él. Por lo tanto, negarse es el repudio intencional hacia uno mismo o el alejamiento de la relación con uno mismo como algo primordial. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver con renunciar al yo, al ego, al egoísmo. Jesús no está haciendo una declaración sobre si somos malos, sino sobre con quién estamos más estrechamente asociados. ¿A quién le debemos nuestra total lealtad? ¿A Él o a nosotros mismos? Qué bueno es hacernos esa pregunta, ¿cierto? ¿A quién le debemos nuestra total lealtad? ¿A Él o a nosotros mismos? Por lo tanto, el llamado a llevar nuestra cruz como parte de seguir a Jesús es un llamado a estar tan sometido a Cristo como el criminal condenado lo estaba a su muerte. Por lo tanto, lo voy a repetir porque es tan importante. Por lo tanto, el llamado a llevar nuestra cruz como parte de seguir a Jesús es un llamado a estar tan sometido a Cristo como el criminal condenado lo estaba a su muerte. Cuando Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos y a cargar nuestra cruz, está reclamando autoridad a una nueva ley, la ley de su espíritu. Jesús hace este llamado de atención para despojarnos de la ley y sus ritos y tomarnos del mismo, porque este Hijo de Hombre sería quien derrotaría a la muerte cargando una cruz, cargando nuestros pecados y nuestra sentencia a la muerte y toda maldición. Qué glorioso, ¿no? Qué poderoso. Seguir a Cristo significa rendirle nuestra lealtad y renunciar a uno mismo. Jesús está llamando a sus discípulos a comprometerse en un negarse a sí mismo de manera radical. La cruz significó solo una cosa para una persona del siglo I, la muerte.
En Mateo 16:25 dice así, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Este llamado de Jesús implica una entrega total y absoluta a su voluntad, a su propósito, sin reservas, sin condiciones. Tomar la cruz simboliza identificarse con la muerte de Jesús en la cruz, muriendo a la idolatría del yo para ser reemplazado por el Dios de los cielos y la tierra. Yo quiero que usted medite y a lo mejor en este momento cierre sus ojos y visualice cómo Cristo llevaba esa cruz, en qué condiciones Él caminó a ese monte para ser crucificado, cómo lo despojaron de sus ropas, cómo lo castigaron a latigazos, cómo molieron sus carnes, cómo él vio esa multitud que muchos reían, muchos lo escupían, muchos se burlaban, otros lloraban. La más grande humillación de un ser humano la sufrió nuestro Señor Jesús. Cualquier persona común y corriente, su orgullo, su ego, habría quedado por los suelos. Este llamado de Jesús implica una entrega total y absoluta a su voluntad, a su propósito, sin reservas ni condiciones. Tomar la cruz simboliza identificarse con la muerte de Jesús en la cruz, muriendo a la idolatría del yo, para ser reemplazada por el Dios de los cielos y la tierra. Gálatas reitera este tema de la muerte de la naturaleza pecaminosa y para resucitar a caminar en una vida nueva por medio de Cristo. Esto está en Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, por lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Donde quiera que Jesús iba, él atrajo a multitudes. Aunque estas multitudes a menudo lo seguían como el Mesías, su punto de vista de quien realmente era el Mesías y lo que iba a ser estaba distorsionado. Las personas no entendían. Pensaron que Cristo traería consigo la restauración del reino. Creían que los liberaría del régimen opresor de sus ocupantes romanos. Incluso el propio círculo íntimo de los discípulos de Jesús creían que el reino vendría pronto. Eso lo podemos ver en Lucas 19:11. Cuando Jesús comenzó a enseñar que iba a morir a manos de los líderes judíos y los gentiles feudales, su popularidad se vino abajo. Muchos dan muerte a sus propias ideas, planes y deseos para intercambiarlos por los de Jesús. Seguir a Jesús es fácil cuando la vida va muy bien. Nuestro verdadero compromiso con Él se revela durante las pruebas. Jesús nos aseguró que las pruebas vendrían a los que lo seguían. Jesús en Juan 16:33 dice así, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús no solo cargó la cruz en nuestro lugar, sino que también trazó un camino en forma de cruz que nosotros debemos seguir en su amor manifestado. El sufrimiento de Cristo no solo nos regala el perdón y la vida eterna, también nos entrena para perder nuestra vida por Él, aprendiendo a negarnos a nosotros mismos y a seguirle. Solo el discípulo que pierde su vida por causa de Jesús y de ese modo asegura la única vida que vale la pena tener.
comprende de verdad quién es Jesús y cómo trabajan los propósitos redentores de Dios en el mundo, no solo a través de su Hijo, sino también a través de su iglesia. Nosotros somos la prolongación de Cristo aquí en la tierra. Jesús nos llama a negarnos de algún agente externo, no nos llama a estar dispuestos a que nos pongan una cruz sobre los hombros. No nos llama a vagar sin rumbo tras Él. Jesús estaba hablando a cualquiera que quisiera lo que Él tenía que ofrecer. En Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Hermanos, nadie puede seguir a Cristo por el poder de su propia fuerza de voluntad. Los fariseos eran un buen ejemplo de aquellos que estaban tratando de obedecer a Dios con sus propias fuerzas. Su esfuerzo propio condujo solamente a la arrogancia, a la distorsión de todo el propósito de la ley de Dios. Solo podemos responder a este llamado cuando disponemos nuestro corazón para recibirlo. Solo con un corazón dispuesto es posible que Él habite en nosotros y deposite de su naturaleza en nuestro interior. La respuesta a este llamado solo nos trae beneficios y la ganancia de una vida nueva por medio del Espíritu. Cuando usted medite sobre este llamado, usted puede decir, solo me trae beneficios y ganancia a esta nueva vida por medio de su Espíritu. No somos salvos por las cosas que hacemos para Cristo, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. También otra versión dice, para que nadie se gloríe. ¿Cuántas personas dicen creer en Jesús, sin embargo no lo siguen? ¿En qué condición nos encontramos nosotros? ¿Lo conocemos realmente como para seguirlo? ¿O solo lo busca solo lo buscamos para satisfacernos? ¿Solo abrimos el paraguas cuando necesitamos? ¿Ah? Cuando conocemos a Jesús, que dio su vida por nosotros, se hace más dulce y grato responder a su llamado. Cuando usted se da cuenta cómo Cristo dio su vida por nosotros, eso endulza nuestra vida. Y para nosotros un deleite responder a ese llamado. Sobre todo cuando reconocemos su amor perfecto. Su amor perfecto. Qué linda esa frase. Su amor perfecto. Ese amor que vino a dar su vida por mí, a rescatarme de la condenación eterna. Jesús es ese caminar a la cruz, llevó todas nuestras cargas y nuestras dificultades. Él se ocupó de todo lo que tú y yo traíamos y prometió que caminar con Él sería liviano. Qué glorioso saber que tenemos un Dios, un Padre, sabemos que tenemos a Cristo quien llevó nuestras cargas. En Mateo 11, 28, 30 dice, venga a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Jesús dice,
a todos los que están cansados y agobiados, que vengan a Él para tener descanso. Aquí no está hablando de cargas físicas, más bien era la pesada carga del sistema de obras que los fariseos ponían sobre las espaldas de la gente, a la que Jesús quería aliviar. El yugo de los fariseos, el yugo pesado de la autojustificación y la observancia legalista de la ley. La buena noticia era que Jesús promete a todos los que vienen a Él que les dará descanso de la pesada carga de intentar ganarse el camino al cielo y descanso del yugo opresivo de la justicia propia y el legalismo. Jesús anima a los que están cargados a tomar su yugo sobre ellos y al hacerlo encontrarán descanso para sus almas. El yugo de Jesús es ligero y fácil de llevar porque es el yugo del arrepentimiento y la fe seguidos de un compromiso único de seguirlo. Lo que hace que el yugo de Jesús sea fácil y su carga ligera es que la propia obediencia activa de Jesús, es decir, su cumplimiento perfecto de la ley de Dios, Él llevó la carga a la carga que nosotros debíamos llevar. Su obediencia perfecta se nos aplica a través de la fe. Así que, como su justicia fue intercambiada por nuestro pecado en la cruz. En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Nuestra obediencia a Jesús se convierte entonces en un culto racional. Además, el Espíritu Santo habita en nosotros y obra en nuestras vidas para moldearnos a la imagen de Cristo, haciendo así que el yugo de Jesús sea fácil, su carga ligera. En resumen, el contexto bíblico, tomar la cruz y seguirme, significa asumir la responsabilidad de una vida de discipulado radical, renunciando a todo lo que nos separa de Dios y siguiendo a Jesús con fidelidad y valentía, incluso en medio de las pruebas y tribulaciones que puedan surgir en nuestro caminar cristiano. Aunque tomar la cruz y seguir a Jesús puede implicar sacrificios y sufrimientos en esta vida, la recompensa prometida por Él es incomparable y eterna. Jesús dijo, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, pero que el que pierda su vida por mí la encontrará. Esta promesa nos asegura que aquellos que estén dispuestos a renunciar a todo por amor a Cristo encontrará una vida plena y abundante en Él, tanto aquí en la tierra como en la vida venidera. Jesús dice que espera una cruz que es para salvación, tu perdón, tu justificación. Esa cruz solo la puedo cargar yo, dice Jesús. Tu cruz es la evidencia de que han sido compradas con mi sangre. Te invito a dejar atrás todo lo que estorba, todo lo que no te permite poner tu atención en Cristo Jesús. ¿Sabes que solo basta que tomes una decisión y confíes en Él? Solo debemos tomar esa decisión. La recompensa sobrepasa cualquier éxito que quieras alcanzar en este mundo. Cristo dio su vida por ti y te invita a caminar por Él, no en sufrimiento, no en desdicha, al contrario. Él ha dispuesto de antemano todo lo necesario para que tú y yo caminemos en libertad a la ley del pecado. Su gracia sobreabunda para nosotros. Nos dio de su mismo espíritu para capacitarnos y disfrutar de una comunión perfecta con Él. Qué maravilloso saber que Él nos dio de su mismo espíritu para capacitarnos.
y disfrutar de esa comunión perfecta con Él. Amén. 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 Eh, yo quería rescatar un episodio cuando Cristo Jesús se fue iba cargando su cruz ya en ese camino hacia el monte Gólgota. Cuando Jesús llevaba, cuando, cuando Jesús lo llevaban para ser crucificado, él iba en las condiciones más terribles. Como bien les decía, fue despojado de sus ropas, fue castigado, sus carnes fueron abiertas de los latigazos que le dieron. eh, Tenía una cruz tenía una corona en su cabeza, la cual fue enterrada en su cabeza. Imagínese el dolor que él sentía cuando él cargó esa cruz, cuando le tiraron ese madero encima y él empezó a arrastrarlo para llegar a ese monte. ¿Ya? Los soldados romanos, mientras él caminaba hacia el monte, ellos no tenían ninguna intención, o sea, a ellos no les interesaba de que Jesús muriera en el camino. Ellos querían llevar su cometido, ¿ah? Lo que a ellos le habían encomendado, que era crucificarlo vivo en ese madero. Eh, y vieron a Jesús mal, lo vieron fatigado, que ya no tenía fuerzas para cargar esa cruz. Y fíjese que en Marcos 15, en el versículo 21, hablan sobre un hombre, ¿ya? Que es un hombre que se nombra en la Biblia en esta oportunidad, pero que es muy significativo, ¿ya? Y que a lo mejor usted se ha preguntado, ¿ya? En el camino, cuando Jesús fue a la crucifixión, hubieron varios episodios, ¿ya? Cuando Jesús le habló a las mujeres, cuando la mujer le dio a beber agua, pero también estuvo este episodio de este hombre que hizo algo muy significativo para Jesús y para nosotros, que fue que lo obligaron a que cargara la cruz, que él era padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, ¿ya? Ellos habían llegado a Jerusalén porque eran las fiestas, las Pascuas, y ellos venían a pasar esas fiestas a esa localidad porque ellos eran de otra localidad, ¿ya? Ellos venían del campo, del norte, y, y fue él iba pasando a lo mejor por ese lugar. Y los romanos lo pescaron, lo obligaron y le dijeron, porque dice bien claramente la palabra, que lo obligaron, o sea, él no quería. Y venían del campo y que le llevase la cruz, ¿ya? Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Amén. Eh, este hombre, que era padre de Alejandro y de Rufo, se llamaba Simón de Cirene. Este hombre fue descrito en los evangelios de Mateo, de Marcos y Lucas. Si usted busca en estos tres evangelios, usted va a notar que se habla de este hombre. Él fue forzado por los soldados romanos a cargar la cruz de Jesús hacia el Gólgota durante su crucifixión. Según el evangelio de Marcos, él era el padre de Alejandro y Rufo, y ellos venían del campo. Aunque fue obligado a llevar la cruz, su acto es visto como un ejemplo de compartir el sufrimiento de los demás. Y en la Biblia se da referencia que posteriormente se convirtió en discípulo de Jesús. Y no tan solo él, ¿ya? También sus hijos, ¿ya? Que están descritos en Hebreos. En Hebreos se nombra uno de ellos, Alejandro. El hecho de que un extranjero cargara la cruz, porque él era extranjero en esa localidad, y el hecho de que un extranjero cargara la cruz destaca
que hay una universalidad del mensaje de la salvación, ¿ya? Este hecho invita a las personas a compartir las cargas de quienes sufren, ¿ya? El hecho, este acto de cargar la cruz de este hombre que fuera obligado a cargar la cruz, nos invita a las personas a compartir las cargas de quienes sufren. El acto de Simón es un hecho de que como la providencia puede llevar a la persona a una conversión radical, incluso a través de un suceso doloroso e inesperado. ¿Ya? Yo me pregunto, ¿cómo le habrá impactado a ese hombre estar cara a cara con Jesús, viendo su rostro deformado, mirándolo a los ojos? Yo creo que debe haber sido un impacto tremendo. No sé si ustedes han visto la película La Pasión de Cristo. Aquí se muestra un episodio de este hombre, de Simón de Cirene, y cómo él se enoja con los soldados, muestra en esta escena, y cómo él lleva la cruz, y cuando mira a Jesús a los ojos, eh, cómo a él se le cala el alma, cómo él debe haber sido transformado solo con esa mirada. Al igual que Simón fue forzado a llevar la cruz de Jesús, la Biblia nos llama a negarnos a nosotros mismos, a seguir a Cristo. Este hombre, Simón de Cirene, simboliza el acto de ayudar, hermanos, de cargar y compartir el sufrimiento ajeno, representando la empatía. ¿Qué es la empatía? El ver detrás de, en que podamos entender muchas veces el sufrimiento de la otra persona, mirar más allá. El servicio también, la solidaridad, así como la aceptación forzada de una dificultad, ¿ya? Muchas veces nosotros tenemos que abrazar una dificultad y que entender y asimilar que el Padre está ahí con nosotros, ¿ya? Eh, qué hermosa lección el día de hoy. Usted había escuchado muchas veces el hablar de cargar la cruz, pero yo quiero que usted se quede con esto, con el ver de que Cristo cargó la cruz. Él representó a través de cargar esa cruz, de cómo él se despojó de todo, de cómo él dejó todo, todo, todo. Fue la más grande humillación que podía tener un hombre. Él, él, él mostró su amor hacia nosotros. ¿Ya? Y que cuando nosotros estemos ahí cargando la cruz, podamos demostrar y reflejar a Cristo a través de nuestros actos, ¿ya? Despojándonos de nuestro ego, de nuestro yo, ¿ah? Y dejando que el Padre trabaje en nosotros. Amén, amén. Hermosa lección el día de hoy, que el Señor me lo bendiga. Vamos a orar para terminar.